Bueno, a ver, hola, ¿qué tal están todos? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver ejercicios, bueno, como escribí. Vamos a ver un poco más sobre los punteros, como a veces por qué punteros es más óptimo que usar variables que no son punteros, digamos, o variables estáticas, las ventajas que trae a futuro o al presente. Y también ver ejercicios sobre lista, que los ejercicios, más que todo vamos a ver los ejercicios que les envíen un PDF. Estos de aquí, porque estos ejercicios son los más probables que sean de tipo examen. Los tipos de examen son, bueno, con el ingeniero son ejercicios que pueden valer 50 puntos o 100 puntos, digamos, y cosas así. Pero vamos a ver lo de los punteros y después vemos los ejercicios. Voy a abrir el proyecto, vamos a trabajar sobre el proyecto que teníamos de lista y voy a explicar unas cuantas cosas de por qué algunas cosas no fallan, más que todo cuando se trabaja con memoria estática que contra la memoria dinámica. Ok, voy a borrar esto. Acá tengo el método prueba que acaba de ser donde hagamos todo el código de la explicación de memoria dinámica contra memoria estática. Esto lo vamos a poner acá porque esto de acá no quiero que se haga, así que lo voy a comentar. Lo comento. Seguimos. Bueno, vamos a ver. Desde el inicio, sí, resumiendo, una variable que usa la memoria dinámica siempre son los punteros en C++, que siempre son int, un asterisco y el nombre de la variable. Puntero lo voy a poner. O dinámico. Y las variables o clases o lo que sean estáticos solo son el tipo de dato sin un asterisco y el nombre, obviamente. A ver, otra vez definiendo así de simple explicación para la diferencia entre un puntero y una variable normal. Bueno, los punteros almacenan memoria dinámica y las variables normales estáticas. ¿A esto qué me refiero? Cuando yo declaro un puntero, como en este caso, en esta línea 14, ¿qué es lo que pasa? Esta variable llamada dinámico no se puede usar. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección física de computadora donde se guarden datos. En cambio, en esta línea estático, cuando yo quiero imprimir estático o ya quiero usar estático, ya tiene un dato guardado que ya tiene una dirección física asignada desde su inicio y un dato ya que siempre normalmente es 0 o algún dato que ya estaba guardado antes ahí en esa variable, en esa dirección más que todo. Bueno, por ejemplo, bueno, no sé si es el caso, pero voy a imprimir lo que tiene estático. Ok, seguimos. Voy a imprimir lo que tiene estático solo por ejemplo, para ver si lo corre. Imprimo lo que tiene estático, que debería ser 0, creo. Con errores. Ok, esto me marca error en esta mensajes. Ahora sí. Como ven, miren, la variable estático, así es simple, cuando se creó, ya tiene un valor asignado, que este valor es un valor aleatorio, podríamos decir, pero no tanto así, sino que es una dirección física de memoria donde en esa dirección física había un dato guardado antes, solo que no se ha borrado.
Sí, ok. Por ejemplo, si yo quiero imprimir lo que hay en un vector, digamos, en una variable dinámica, es así. Se pone el asterisco y el nombre de la variable. No sé qué me va a imprimir, tal vez nada. Como ven, se que está cargando y ven, solo me imprimió esto, y esto de acá no quise imprimir por error. ¿Por qué? Porque cuando yo uso variable, memoria dinámica o punteros, si yo no lo creo esta variable no va a funcionar. En cambio, la memoria estática funciona solo con declararla, digamos. Yo le puedo cambiar el valor obviamente así. Ahora, ¿cómo yo hago que esta variable dinámica ya se pueda ser usada simulando una variable normal, por ejemplo? Bueno, miren, es así, dinámico igual a new int. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, este new int, y esto es como si fuera una clase. Este new lo que va a hacer es, va a sacar nueva dirección de memoria de donde esté libre, y este new int es como un constructor no de la clase int, porque es un tipo de dato básico, del tipo de dato básico int. Ahora veamos qué pasa. ¿Qué va a imprimir esto de acá? ¿Ven? Bueno, estático me imprime 0 ahora y dinámico me imprime 0. Por referencia, igual cuando se crea una variable son valores aleatorios. Mentira. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el valor que tiene alejado a esa variable dinámico alojado? Por ejemplo, adentro de los paréntesis del int le mando un dato que va a ser el dato que va a almacenar esa variable dinámica. ¿Ven? 10. También muy importante, ¿cuál es lo positivo de usar a veces punteros? Por ejemplo, esta variable dinámico, ¿qué es lo que guarda? Solo guarda un valor, un dato. En cambio, en los punteros es muy importante identificar varias cosas. Un puntero int puede guardar un dato o varios datos. Por ejemplo, si yo hago new int, aquí new int 10, lo que hago obviamente es meterle un valor, ¿no? Pero como podríamos hacerlo de la misma manera, lo que pasa es que esa variable puntero después puede dejar de existir con la función delete. Por ejemplo, si yo le doy un delete a dinámico, ¿qué es lo que hace? Deja de existir su memoria, o sea, deja de ser utilizable. Por ejemplo, si yo quiero imprimir de nuevo desde que lo eliminé, que ya borré sus datos y ya es inutilizable, no va a servir. Prácticamente, aunque acá está algo raro. Ok, voy a hacer otra explicación también. Después de que yo borro esto, yo puedo volver a crearlo, obviamente con otro dato. Por ejemplo, 99. Y ahí ya cambia su valor otra vez. ¿Ven? Como ven, este estático no lo he cambiado, y las veces que he mostrado en consola son valores random, digamos, que son de lo que estaba antes guardado. Ven como cuando yo esto 10, lo que tiene dinámico cambia a 99, aunque este es muy en tipos de datos básicos como ints, chars o strings. Los punteros no son tan importantes, porque por ejemplo, digamos, yo podría hacer lo mismo en la variable estático haciendo así, estático igual a 100, digamos, y después, digamos, si yo quiero cambiarlo, solo hago estático igual a 900, un simple ejemplo.
muestro, 100 a 900. ¿Qué es lo que pasa? Esta variable dinámico, muy importante, puede pasar de ser un simple número, aquí con 10, a tener, hacer un vector. ¿De qué manera? Así como hacemos acá en la variable, en la clase memoria. ¿Ven? Acá tengo esta nodo ment, que va a ser un vector. Yo lo puedo instanciar así, de esta manera. Y así, lo bueno de los punteros es que puedo manipularlo así. En cambio, esta variable estático, cuando yo la declaro, va a ser un solo valor. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabe todo este método. En cambio, esta variable dinámico puede ser un solo valor, puede pasar a ser un vector. Si yo quiero que de nuevo pase a ser un solo valor, la borro con esto de LED y le hago de nuevo un reservo de memoria. Eso es simplemente explicación con datos simples. Por ejemplo, hay otro caso. Como ya tenemos acá todas las clases, lista, puntero, vector y memoria, voy a ver qué pasa cuando manejamos eso. Por ejemplo, voy a manejar en este caso con la variable cs memoria. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Men1 lo voy a poner. Cuando yo hago esto, esta es una variable estática, o sea que desde el inicio, ¿qué es lo que ocurre cuando hago esto? Bien, acá se llama directamente al constructor, porque miren, voy a cortar acá y vamos a ver qué pasa cuando yo lo debugueo. Cuando lo debugueo, cuando es una variable estática, le doy F7, miren, me manda el constructor de la clase, o sea que es automático. En el momento en que yo declaro variable, así sin punteros, me manda el constructor, se crea automáticamente práctica. Eso es lo que quería explicar con los tipos de datos básicos, pero se comprende un poco más cuando trabajamos con clases. Okay. En cambio, digamos, voy a meter acá más líneas. Voy a crear otra clase de memoria, pero con memoria dinámica. Y acá voy a poner otras líneas más. Solo por ejemplo para rellenar. Porque miren qué pasa. Voy a debugar desde el principio otra vez. Aquí se corta y me va a mandar al constructor. Ya lo creó. Porque miren, acá en mem1 tiene, miren, estos son sus atributos, memoria, donde tiene estos datos y libre. En cambio, en memoria 2 no se ha creado nada prácticamente. Miren, porque el libre está en -1 y memoria tiene un valor random, podríamos decir. En cambio, ¿cómo yo tengo que hacer para crear? Digamos, lo puedo hacer aquí directamente o puedo hacerlo, digamos, acá al final. Lo importante de la memoria cuando uso punteros es que yo decido en qué momento va a crearse, va a eliminarse esa variable, o sea, va a borrarse, es como si deja de ser utilizable y puede volver a crearse. Eso es muy importante porque por ejemplo, he visto que el ingeniero en todos sus PDF pone, digamos, voy a buscar un ejemplo. Miralos. Aquí. Y es algo, miren, pone, digamos, aquí está, más arriba, lista.crear. Y es que esto no, muchos lo interpretan como si fuera un void, un método, y dentro de la clase lista le pondrán así, digamos, está el constructor void crear. Y es que eso, la verdad, no debe existir, porque ese crear, el ingeniero yo creo que él sabe, obviamente, pero lo que hace con poner crear es que tienen que hacer un constructor, y el constructor tiene el mismo nombre de la clase. ¿Ok? Por ejemplo, miren, acá vamos a manejar esta memoria. Miren.
Por ejemplo, miren, ya creo, digamos ahora, vamos a simular otra vez. Se corta F7 y se entra el constructor. Voy a salir, sigue, crea X. Acá se puede ver el valor de X3. Después cambia el valor de X a 34. Y cuando yo llamo a new CS memoria, ahí llama el constructor. Lo pasé porque apreté la tecla incorrecta. Pero vamos a ver de nuevo. Bueno, ahora sí. Llama al constructor y hace todo recién. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo trabajo con la memoria 2. Voy a hacer 2 veces esto. Voy a reservar X, Y, Z. Y voy a reservar de memoria después para ABC. Algo muy importante acá en C++, más que todo, fíjense que vean que la variable, el método newEspacio es una función que devuelve una elección y bueno, eso está camuflado que es un int. Y ustedes no siempre es necesario que lo guarden, o sea, solo si es necesario lo guardan en una memoria. Por ejemplo, acá yo estoy haciendo esto sin tener que ser así. Yo lo puedo hacer así, solo si esta variable X me va a servir para algo, o si solo quiero guardar y de ejemplo, como ahorita, no lo guarden. Muy importante eso. Ya existe X, Y. Ok. Después voy a mostrar la lista, la lista 2, que es lo más importante que vean. Miren, acá está. Obviamente guardé este espacio para estos datos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si, digamos, si en el código del ingeniero, por ejemplo, me dice, por ejemplo, ahora vuelvo a crear la lista o yo qué sé, borre la memoria que tenía y cree de nuevo la lista? Lo único que tienen que hacer es hacer un delete, men2 y volver a crearla de la misma manera. Y van a ver qué pasa. Miren, yo aquí voy a mostrar la lista cuando hago estas dos operaciones y después de que haga el delete, o sea, prácticamente borro el puntero que apunta a una variable que tiene esto y la vuelvo a crear y muestro de nuevo. Fíjense, acá está cuando yo creé y hice las dos operaciones de newEspacio, X, Y, Z y ABC. Y acá está de nuevo todo cuando la volví a crear. Eso es lo bueno de usar punteros, que podés eliminar la variable, digamos, lo que tiene alojado y volver a crearla para trabajar de nuevo. Por ejemplo, en cambio, si vos trabajas con memoria, digamos, con memoria normal, esto lo voy a hacer acá abajo, pero voy a comentar lo de mostrar aquí. Obviamente, yo creo que trabajar con esto no es el problema, sino más que todo cómo le entienden. Si trabajan con punto o flechita, da lo mismo. Pero en cambio, cuando yo trabajo con memoria estática, que eso se refiere a que yo no estoy trabajando con punteros, voy a copiarlo acá, miren. Pero le voy a cambiar la flechita por punto y acá uno. Y voy a correr. Sigue corriendo cancelo. Y voy a mostrar también para ver que obviamente hace lo mismo. El manejo de la clase de adentro es el mismo. La cosa es cómo lo van a manejar por afuera. Ahora, ven, da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Aquí con memoria estática, ustedes no, digamos que el ingeniero dice, ahora vuelva a crear la memoria. Ejemplo, ustedes tendrían que, digamos, crear un método acá en la clase de memoria que sea limpiar, digamos, o
por ejemplo, si tuvieran ese método void crear, usarían ese, digamos, para que se cree nuevo, pero no es la manera correcta para un programador. Y bueno, a mí me gusta explicar estas cosas, por ejemplo, porque yo soy de informática y manejar estas cosas es muy importante. Ahora, esa es la parte sobre que los punteros por eso se dice que son dinámicos, pueden crearse, eliminarse. En cambio estático, una vez se crea, esto va a seguir siendo así hasta que acaba la función. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Imagínate, ahora vamos a trabajar de manera diferente con las listas. Voy a borrar esto, o mejor lo dejo para así subirlo al programa, para que lo descargue. Voy a hacer otro ejemplo aquí en prueba 1. Imagínense que como ingeniero en su tarea anterior hizo lista con memoria simulada y la memoria con la lista tendrían que trabajar a par, o sea que yo puedo guardar en la memoria datos que yo meto y también datos que meto mediante la lista, un poco borroso. Pero ¿cómo va esto? Obviamente yo les expliqué que tienen que crearse la memoria externa y la creo, obviamente. Ahí solo está declarada, pero no está creada. Ahí ya está creada. Y después, como ven, esta clase lista SM o lista simulada, fíjense que acá, bueno, yo ya expliqué esto, tengo una variable memoria que trabaja, pero hay dos maneras, en estos constructores, hay dos maneras en que se puede construir esa clase. Así, recibiendo ningún parámetro o recibiendo un CS memoria asterisco, o sea, un puntero a memoria. ¿Eso qué refiere? O sea que cuando yo no recibo asterisco, al hacer esto, me estoy creando una nueva memoria que trabaja solo para lo que está dentro de la clase lista. En cambio, cuando yo recibo un puntero memoria, ¿qué es lo que pasa? Recibo una memoria externa por afuera. Y lo que hace es que voy a poder trabajar con esa memoria que recibí por afuera, digamos, pero también por afuera la puedo hacer trabajar. Bien, voy a hacer amén, voy a guardar espacio para, yo qué sé, hoy día, la fecha de hoy, 1 de julio del 2020. Y después voy a crear mi lista simulada con puntero. Lista L1 le voy a poner list 1 igual list 1 y la voy a crear porque si no, no funciona. Fíjense, imagínense si ustedes hubieran hecho así. Cuando yo llamo a este constructor que no tiene parámetros, se está creando por adentro una nueva memoria que solo trabaja con lo de la lista. Imagínense, voy a hacer operaciones con lista. Lista 1 punto inserta, yo tengo de inserta inicio, inserta fin mejor. Inserta fin 1, voy a meter 5. Excesivo, pero bueno, 2, 3, 4, 5. Y ahora veamos, bueno, para antes que todo, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar la memoria, lo que tiene, mostrar memoria, y también voy a imprimir lo que tiene la lista. Lista 1, tu str y un salto de línea. Vamos a ver qué pasa. Supuestamente me dice que si yo hubiera hecho esto, fíjense, la memoria solo está trabajando acá, y como yo no la pasé adentro, va a haber una nueva memoria. Fíjense, solo guarda 1 de julio de 2020 y estos datos supuestamente deberían estar guardados acá, si fuera tarea, obviamente. ¿Cómo hago yo esto? Esta memoria que está trabajando por afuera, se la paso a lista memoria. Y lo que va a hacer esto, va a agarrar la lista memoria, y como son punteros, significa que esta variable men solo es un puntero a la verdadera memoria, que es la que yo estoy trabajando por afuera. Ahora vamos a ver la diferencia.
relativamente es mucha. Como ven, aquí ya mi memoria trabaja con lo que las operaciones que yo le hago, como también con la que hace adentro de la clase lista. Vean acá, elemento siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los elementos de la lista. Importante eso. Esa es la manera en que trabajo. Ahora, también hay varias maneras de hacerla trabajar esta cosa. Por ejemplo, imagínense, acá vamos a ver en el menú. ¿Dónde está? Yo voy a crear un menú. Miren, voy a crear otra función. Voy a crear una función que digamos que sea tarea. ¿Y qué va a hacer? Va a recibir esto. Lista, una lista puntero, L. Pero esta va a recibir no un puntero, sino una variable. Así nomás. Ok. Y digamos esta lista, digamos que ya está creada, se supone que debería estar creada. Le vamos a hacer las siguientes operaciones. Inserta fin 1, 3. Digamos que yo la creo acá, la lista, puntero, L lista se llama. Y aquí le envío tarea, y le envío la lista que voy a pasar. Pero, digamos, voy a mostrar lo que tiene la lista. Esto ya lo deben saber. Lo que este tipo de parámetros se llama paso de parámetros por copia. Lista.toStr. Fíjense. Miren que lo que me bota una lista vacía. ¿Por qué? Porque el paso de parámetros es por copia. También pueden hacerlo ustedes por referencia. Digamos. Esto ya es otra cosa. Ahora sí va a trabajar bien. 1, 2, 3. Ustedes pueden hacerlo así también en su clase, pero después ya se les va a complicar cuando hagan las estructuras más importantes que son cola y pila, donde van a ver la importancia de los punteros. Como ven en los nodos, en lista, digamos, puntero, ¿dónde está? Aquí, tienen esta estructura que es nodo y que tiene estos dos elementos. Fíjense que siempre van a trabajar con punteros para manejar los funciones de la clase. Nunca van a poder manejar nodos así, siempre son punteros. Y también porque es muy importante, bueno, con esto acabamos casi, porque más adelante si llevan, digamos, no importa, si llevan estructura datos 1 o 2, o si van a trabajar en alguna materia más adelante en Java, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Los datos numéricos, que son int x, char c, string s, siguen, obviamente son de tipo, digo, son como datos de memoria estática. Pero fíjense, digamos, en Java hay una clase que se llama linked list, que es, digamos, lista enlazada, y todo lo que son clases siempre se crean así. Prácticamente en Java todo lo que son clases son punteros, pero no llevan el asterisco. Se sobreentiende que son punteros, un dato muy importante. Esta es una lista igual, donde acá es el nombre de la clase, que es linked list, que es lista, el nombre de la variable, que en realidad es un puntero, pero ya en Java solo maneja como si fuera una clase nomás. Y este es el que crea y este es el constructor. Bueno, acá, digamos, si yo le doy acá, puedo ver, digamos, la clase. Aquí está la clase, todos sus métodos. Estos métodos son, por ejemplo, esta es una clase que tiene dentro del paquete de Java. Esto voy a cerrar porque solo voy a dar una explicación breve. También algo muy importante, si quieren ver, vulgarlo o lo que sea, la clase, C++ tiene clases ya hechas. Miren, voy a importar la clase list
list. Esta es una clase que ya tiene C++ dentro de sus librerías. Miren, list, y acá entre esto se le pone de qué lista de qué va a ser. Lista, y siempre es la clase. No es list. Lo mismo, se copia lo mismo y constructor. Y fíjense, voy a hacer lista, no, acá no es punto, bueno, se puede hacer con punto y se puede hacer con asterisco. Igual tiene varios métodos, estos métodos todos en inglés porque fueron creados por C++ prácticamente. Pero ya ese es otro tema. Bueno, vamos a ver ahora lo importante. Bueno, pero si alguien tiene preguntas sobre esto sigue siendo un tema muy complicado, pero yo les recomiendo que si trabajen con punteros, recomiendo, no los obligo, yo no obligo a nadie, y les va a servir mucho para que cuando tengan que trabajar en estructura de datos 2, me parece. Si tienen una pregunta, Ana, si no, vamos a ver estos métodos, bueno, que yo les envié como para práctica, porque estos métodos, por ejemplo, de estos métodos, este de acá, el 5, fue una pregunta de examen de listas, y los otros son métodos que el ingeniero puede preguntar. Pero antes, alguna pregunta sobre punteros o lo que acabo de explicar, así sencillo. Si no, seguimos el Chrome. Disculpa, ¿Sí? entré un poco tarde a la ayudantía. Quería preguntar si resolvieron la primera pregunta de lo que nos dio el ingeniero el día martes. No voy a hacer eso, lamentablemente, porque, bueno, muchos lo hicieron y no estaba difícil, solo era copiar código. No lo voy a hacer, pero voy a hacer esto que lo veo más importante. Son tipos de preguntas de examen. Bueno. Ok. Bueno, seguiremos entonces. Ahora sí vamos a ver lo importante. Esto lo voy a dejar así. Ahora. ¿Dónde está? Todo lo que llamamos a programar. Fíjense. Todo prácticamente es hecho en lista de punteros. ¿Por qué? El ingeniero no creo que les voy a pedir algo hecho en lista vector, porque prácticamente si haces algo en lista vector es como si estuvieras haciendo en una clase vector. Así que yo creo que lo considera sencillo, que todos saben y él quiere preguntarles cosas nuevas. Lo que vamos a hacer va a ser lo de acá. Voy a poner acá ejercicios. Vamos a ver paso a paso, uno a uno, explicándolo. Bien. El primero dice: implementa una función que verifique si una lista es palíndroma o no. Lista implementada con puntero. Bueno, una lista palíndroma en este caso es una lista que de adelante para atrás, o sea, se repiten desde el primer elemento del último, en tanto centro se repiten. Por ejemplo, esta no es una lista palíndromo porque ¿cómo cumplirían? El primero con el último tendrían que ser los mismos. Voy a crear una flecha. Este que apunta acá. Y el otro tiene que apuntar al de aquí. Ok. Y entrando para adentro tienen que ser los mismos. Por ejemplo, vamos, ¿cómo sería una lista palíndroma en este caso? Ahí estos dos también, cuando yo entro para adentro, tienen que ser los mismos. En este caso no, ahí sí sería. Y cuando yo entro para adentro, se repiten. Como los dos apuntan al mismo nodo, vale, o sea, sigue siendo. Ahí, en este caso, cuando depende cómo lo vayan a hacer, pueden hacerlo recursivo o iterativo. Hay dos casos, digamos. Cuando es, o sea, números impares, el de adentro no importa, digamos, nada más. Eso es, cuando es par el número de elementos o impar el número de elementos. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, voy a crear este. Es un, como dice, verifica, va a ser un bool, va a volver true o false.
que va a hacer, digamos, voy a poner, es palíndroma, la lista, no recibe parámetro y lo voy a programar acá abajo. Pongo el nombre de la función, cambio el punto y coma por esto, y antes del nombre de la función pongo el nombre de la clase y 2 puntos para que reconozca todo lo de la clase. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sencillo. Vamos a crear 2 variables, una que se va a llamar adelante, yo lo voy a poner así, y otra que se llama atrás. ¿Y estas qué van a hacer? Bueno, estas 2 variables van a ser de tipo puntero porque van a ir apuntando un nodo, y como lo hicimos con las 2 flechitas, van a ir desde el blog y entrándose para adentro hasta cuándo. Va a haber un caso en donde se corte, por ejemplo. Si la lista fuera de número, o sea, de elementos, tiene elementos pars, o sea, no, impar primero, digamos en este caso 5, cuando adelante y atrás apunten al mismo nodo, significa que ya se acabó. O puede haber otro caso más genérico, cuando se crucen. Digamos, ahí se cruzaron los y se acabó. Pero cuando más de todo esto es cuando trabajamos con impar, va a ser así, cuando apunten al mismo. Ahora imaginémonos que este nodo no existe y este apunta directamente al nulo. ¿Cuándo se va a acabar? Por ejemplo, esto va a ir así. Adelante va a ser así. Va a entrarse. En este caso no sería palíndromo ahí. Y en ahí sería. Y entra. Y este entra ahí. Cuando es de números pares, cuando se cruzan, es el caso que tienen que acabar. Así que vamos a hacer primero esto. Vamos a crear acá 2 variables que son de tipo nodo L, punteros, una se llama adelante y otra se llama fin. Fíjense, acá solo estoy declarando que va a haber 2, adelante y fin. ¿Y cómo vamos a hacer esto de que el primero apunte aquí y acá? Para empezar vamos a preguntarnos esto. Si, porque hay un caso, si el número de elementos de la lista es 1, significa que es true. Porque 1, digamos, si solo tiene un dato, va a ser true. Y si tiene 0, bueno, ahí lo vamos a tomar como un true igual, digamos, por ejemplo. O un error, más que todo. ¿Cuándo tenemos que empezar ya a recorrer la lista? Cuando tiene de 2 para adelante. Vamos a preguntar. Si this, voy a usar this, que me muestra todos los elementos de la clase. Si está vacía, voy a mostrar un error, digamos. Code lista vacía. Pero también voy a volver algo que me devuelva. Esto ya lo toma en interpretación. Digamos, yo voy a volver true. Y va a haber otro caso. Si this.longitud, si longitud es igual a 1, devuelvo directamente true. Y el otro caso que es el ya donde tenemos que analizar. Este caso es donde ya tenemos que analizar todo adentro. Acá ya sí declaro los nodos anterior, coma fin. Ahora, anterior, bueno, es adelante y atrás. Estoy confundiendo. Adelante, atrás, perdón. Adelante apunta el primero y atrás apunta el último. Y como ven, el ingeniero creó 2 métodos que adelante va a apuntar a la variable primero, porque primero no me digas que se colgó. Un momento, por favor.
Parece que se ha colgado de esto y lo más probable es que se cierre. Voy a abrir otro por seguridad. Ahora sí. Voy a abrirlo. Aquí está. TDA lista. Lista puntero. Este de acá es el que no responde, así que lo voy a cerrar. Y este acá, bueno, más bien, miren, adelante me tiene que apuntar a 10 puntos. Si se colga de nuevo, va a ser genial. Ok. Ahora sí. Pero acá va a ser diferente. Ok, adelante para primero. Y atrás igual a fin, porque es el que me devuelve esto de acá, está de más. Y esto también. Ok, ahora vamos a analizar, vamos a ir recorriendo. Mientras analicemos el primer caso. El primer caso es cuando es número par, es cuando se cruzan. ¿Y cuándo va a significar esto? Cuando atrás, si es n par, acaba cuando atrás siguiente es igual a adelante. Este es el caso cuando acaba cuando n es par, porque atrás siguiente apunta adelante. Ese es el primer caso. Así que mientras que esto no pase, yo que tengo que hacer, ir recorriendo. Ok, este es el caso 1 cuando n es par. Así que mientras que while atrás mientras que sea igual a adelante. Pero acá tiene que ser la negación. Mientras que no pase eso, yo puedo recorrer. ¿Y qué hago? Yo me voy a preguntar esto. Si adelante, punto dato, adelante guión flecha dato es igual a atrás flecha dato, yo tengo que, significa que tengo que entrarme más adelante. Pero ¿qué pasa? Si adelante flecha dato es diferente de atrás flecha dato, significa que ya no hace falta que me entre más adelante. Con que uno no cumpla, ya todo no es válido, o sea, falso. Así que ese es el caso donde retorna falso. Si atrás, no, si adelante dato es diferente de atrás, es dato elemento, creo que es elemento. Si son diferentes, ¿qué hago? Directamente retorno falsa a toda la función. Vamos a correr para ver que esté funcionando bien. Errores, 3 errores. Atrás igual a fin. Ok.
Sí, está bien, todo bien. Ya, ahí se devuelve falso. ¿Cuándo? Cuando pasa así. El dato de adelante es diferente al dato. En caso de que no si cumpla, esto tiene que avanzar. ¿Y cómo hago? Fíjense que tenemos la función siguiente y la función anterior. Aquí sí que voy a hacer. Yo voy a hacer que adelante se actualice y vaya al siguiente del mismo, digamos, de adelante. Y voy a hacer que atrás se actualice y vaya al anterior de qué nodo, del mismo de atrás. Con esto ya se actualiza. Ahora, esto prácticamente estaría bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si llega esta condición? Esta condición es cuando se cruzan, o sea, así. Este va acá y este va acá. Cuando se cruzan significa que todo salió bien y los datos se repiten en los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Lo único que pasa es que retorno true. Si se sale del while, significa que todo está bien y retorno true. Pero este while no funciona cuando n es impar. ¿Por qué? Voy a copiar un datito. Esto un rato, por favor. Imagínense que va así. ¿Por qué? Igual acá, digamos, los datos se pueden cruzar porque, digamos, iría recogiendo así, iría así, después este va así, después este va así. Igual los datos pueden llegar a cruzarse, pero no acabaría con eso porque fíjense que atrás siguiente apunta al nodo C y adelante está en el nodo D. Así que no es el caso en que acaba, pero sí hay un caso en que acaba. Acaba cuando atrás y adelante son el mismo. Cuando atrás y adelante son el mismo. Así que este caso lo voy a poner dentro igual. O sea, mientras que atrás, mientras que no pase uno de estos, todo va a andar bien. Pero si pasa uno de estos, significa que ya no tiene que revisar más datos. En cambio, este lo voy a poner acá con AND. Mientras que atrás sea diferente de adelante. Fíjense que yo estoy negando. Lo niego lo de acá. ¿Ok? Eso es para que acabe. Con esto ya estaría la función realizada. Igual, de la misma manera, esto funciona. Lo de dentro es lo mismo. Porque igual tiene que ir así, ir el siguiente, con la función siguiente y anterior lo verificamos. Bueno, como ven, ya está la función, pero lo vamos a verificar acá en el file. Yo voy a llamar a la función modelos examen, digamos. Y voy a crear void modelos examen. Y acá voy a hacer todos los procedimientos. Voy a crear una lista puntero lista igual a, y acá cargo el constructor y voy a insertar datos. Lista, inserta fin, ¿cómo debería ser? Inserto 1, 5 datos. Primero probamos con 1, 2, 99, 86, 99 y 1. Ahora. Y aquí vamos a imprimir. Esto va adentro. Vamos a hacerla sí, lista. Es palíndroma. Imprimo un mensaje de code true, digamos. Y en el caso contrario, false. Y verificamos, bueno, como ven, y voy a mostrar la lista antes. Ejercicio. Mejor esto.
Ahora sí. Fíjense que me sale true. Ahora voy a cambiar los del 99 para ver qué pasa. Lo voy a aumentar 999. Todo bien. Fíjense igual. Si yo pongo acá 10, ya, en el primero, cuando analice lo primero, nomás sale falso. Ahora, cuando es para, pero analizo. True. ¿O bien? Falso. Y ahora los casos base, digamos, que bueno, no es iterativo, pero también significa, estos dos son casos base, digamos. Si está vacía, true, o si está vacía, mejor falso, para especificar. Y si está con elemento, true. Si está vacía, para empezar. Listo, miren, me imprime la lista con dos corchetes, lista vacía y falso. Y con un elemento y true. Bueno, ese sería el método de Spalindro. ¿Alguna pregunta sobre ese método sobre ese ejercicio antes que vayamos al segundo? ¿Ninguna pregunta? No. Ok, genial. Ahora, vamos a ir al segundo ejercicio. ¿Qué dice el segundo ejercicio? Dice, implemente un método que inserte un dato en la posición K de la lista, donde K es un número entero, y dice lista implementada con punteros. ¿A qué se refiere esta función o método void? Pues se refiere a esto. Bueno, esto ya lo necesito. Lo voy a dejar acá mejor. Y lo voy a hacer en uno nuevo. Pero antes. Aquí vamos a hacer el 3, el 4 y aquí el 5. Ok, ¿qué se refiere a esto? Imagínense, pero acá, ¿cómo tienen que tomar los nodos? Los nodos los enumeran y a eso se refiere. Cada nodo lo traten como si fuera una posición 3, 4. Si yo envío K igual a 3, ¿a qué se refiere el método? Se refiere a que yo cree un nuevo nodo y donde está 3 lo sustituya y esto con cualquier elemento, digamos. Elemento es donde está 3, estos los mueva para allá, digamos. ¿Esto cómo se hace? Es como inserta prácticamente, pero hay que utilizar un contador, digamos, para recorrer. ¿De qué manera? Gráficamente es así, digamos. Creo un nuevo nodo, hago que acá donde el que está anterior a ese nodo apunte acá y digamos vuelve a apuntar así ya se mantendría la lista cambiada con el nodo 0, 1, 2, ya debería ser el 3, el 4 y el 5. Muy importante que los valores tienen que tener cuando yo envío K, tienen que tener cierta precondición. Por ejemplo, antes de insertar el nodo, ¿qué tendría que pasar? La posición K que yo envío tiene que ser una posición válida que sea K mayor o igual a 0 y K tiene que ser menor a ¿qué? ¿Cuánto vale la longitud acá? La longitud de acá es 5. O sea que K tiene que ser menor a longitud.
Esa es la precondición, porque imagínense que si yo envío que yo quiero insertar en el nodo 6, no existe, no tiene sentido, así que no haría nada. Ok, ahora, bueno, hagamos el método. El método es como una variación de inserta, pero ¿qué recibe? Acá, va a recibir dos ints, un int y otro int. Este int va a ser como la posición K, el elemento. Esto no lo voy a poner acá. Fíjense que acá en la parte del punto H solo lo que importa es poner el tipo de dato. Y en el punto CPP, ahí se pone el nombre de la variable. Lista ptr, posición K y elemento. Analizamos. Ahora, para empezar, tenemos que verificar estos dos. ¿Ok? K tiene que ser mayor o igual a 0 y K menor a elemento. No elemento, longitud, o la variable longi, que es lo que guarda la longitud. Ahora, fíjense que qué pasaría si yo quiero insertar cuando la lista está vacía. Cuando la lista está vacía, esto me daría así, digamos. K, digamos, va a ser mayor o igual a 0, pero aquí iría K menor a longitud. Cuando la lista está vacía, cuando la lista está vacía, la longitud es 0, o sea que esto valdría. Y como yo estoy enviándole K0, fíjense que no cumple. Esto sí cumple, pero esto no cumple. Así que esto solo funciona cuando ya hay datos en la lista. Funciona cuando hay uno o más datos en la lista. Muy importante eso. Y ahora sí ya hacemos la inserción. ¿Para esto qué hacemos? Bueno, nos vamos a crear un nodo. Aquí un nodo L. El nuevo nodo lo voy a poner y lo voy a crear. Solo se crea. Y al nuevo nodo, en elemento va a ir elem. Y por el momento vamos a ponerle que el nodo siguiente va a ser igual a nulo. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es la otra parte de la explicación. Acá está el nodo, ¿no? Y digamos que elemento por el momento obviamente está apuntando a nulo. Voy a borrar esto. Tenemos que tener una variable controladora, un contador que al inicio obviamente va a ser igual a 0, y tenemos que tener un nodo que recorre, que va a ser auxiliar, y al inicio auxiliar va a apuntar a ptr elemento. Aquí lo pongo con rojo y cambio el grosor. ¿Y qué hago? Yo tengo que ir recorriendo obviamente controlando el contador, mientras que el contador sea menor acá, yo tengo que ir aumentando auxiliar que vaya cambiando de dirección. Ahora, cuando el contador es igual a 0, si imagínense que K es 0, en este caso no entraría, y lo que cambiaría significa que el nodo tiene que ir al inicio, y esto tendría que pasar así. Esto, y ahora el nodo puntero elementos llegaría a ser acá. Un poco complicado, ¿no? Pero vamos a ver un caso general. Un caso más general. Pero vamos a hacer ese. Ese es el único caso donde hay que analizar. ¿Por qué? Porque el puntero elemento se actualiza. Si, digamos, a ver, ¿cómo les explico? Si me envían K igual a 0, significa que esto tiene que ir así. Pero
puntero de elementos ya no tiene que apuntar al nodo 0, porque el primero es el de acá. Ok, así digamos. Y ahora sí ya se mantiene la lista. Ese es el primer caso que yo tengo que analizar. Si K es igual a 0, ¿qué pasa? Ese nuevo nodo siguiente, ¿a dónde tiene que apuntar? Fíjense que antes de actualizar esto, tiene que apuntar a donde estaba ptr elementos. Así que ptr elementos, que es el primer nodo. Y después, ¿qué hago? ptr elementos lo actualizo y lo hago apuntar al nuevo nodo, así. Ese sería el caso con la generación. ptr elementos es igual a nuevo nodo. Y con eso queda. Ahora ya este es el otro caso general. ¿Por qué? Porque si digamos, si yo lo quiero insertar acá, antes esta flechita acá, digamos, si yo quiero insertar acá, va a ir entre medio, y en ninguno de esos casos ptr elementos cambia, ptr elementos sigue apuntando al mismo, ¿no? Así que ese ya es cuando tenemos que contar. ¿Por qué? Ahora, imagínense si fuera k igual a, ¿cuál k igual a 3? Vamos a 2. Contador sería contador 0 es menor o igual a k. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Recorro el auxiliar y vaya al siguiente. Ahora, después, ahí aumento el contador. Después, contador es menor a k, 1 menor a 2, sí, y lo aumento. Ta. Después este ya aumentaría y se saldría del while. Cuando se sale del while, ya hay que hacer otra cosa. Tengo que crear una variable que se llame anterior. ¿Y qué va a pasar con esta variable anterior? Esta variable anterior vamos a hacer que apunte al anterior de mi nodo auxiliar. Con verde. ¿Para qué? Lo que vamos a hacer es que anterior siguiente sea igual a nuevo nodo. ¿Qué pasaría en eso? Este cambiaría aquí. Voy a poner más acá. Aquí. Ahí digamos. Y después tengo que hacer que nuevo nodo siguiente sea igual a anterior. Así ya se actualiza la lista y mantiene los enlaces correctos. Nada más. Lo importante es recorrer el nodo hasta que esta condición ya no falle, o sea falsa y se salga. Cuando se sale es ya cuando cambien los enlaces. En lista punteros lo que van a trabajar más es a dominar los enlaces, cómo se enlazan las cosas. Así que bueno, lo primero que ya les dije que tengo que hacer, ¿qué hago? Creo una variable que se llama auxiliar o aus, que al principio auxiliar apunta a ptr elementos. Después tengo que crear un contador que sea igual a 0 y verifico lo de esta condición, que el contador sea menor a k. Mientras que el contador sea menor a k, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde está? Aquí. Les dije que voy al siguiente de de auxiliar y aumento el contador. Auxiliar igual a auxiliar siguiente y contador más. Ya, con eso hacemos que llegue al nodo que debería ser, que aquí. Después de eso, ¿qué les dije que se hace? Se crea esta variable anterior, nodo anterior, que va a ser igual a anterior, ¿de cuál nodo?
de nuestro auxiliar o aux. Y ¿qué hacemos después? Estas dos líneas de código. A ver si las copio, hay que copiarlas. Lo mismo. Anterior punto siguiente que apunta al nuevo nodo, punto y coma, y nuevo nodo, flecha siguiente, igual anterior. Con esto ya debería estar. Algo muy importante, acá si quieren pueden poner mientras que auxiliar sea diferente de nulo para verificar que no haya errores. Porque por ejemplo, ¿qué pasa si auxiliar es nulo y hacen esto? Se les va a colgar el programa. Ahora sí ya, bueno, verificamos que esté bien y vemos qué pasa. ¿Dónde está? Así como tengo ejercicio 1, voy a crear ejercicio 2. Y vamos a hacer casi lo mismo acá. Creamos la lista y los inserta. Inserta fin. Vamos a insertar 5 datos consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que las posiciones acá van desde 0. K igual a 0. K igual a 1. K igual a 2. K igual a 2. Lo más importante acá que tenemos que verificar es que funcione con K igual a 0, que funcione con el último, o sea, K igual a 4, y podemos hacer que con uno de estos tres, con los intermedios. Siempre son los casos a verificar. ¿Qué hacemos? Lista, inserta, inserta, no sé por qué no me quiere reconocer, me tenía que salir. También hay dos tipos de inserta, donde recibe nodo L y un int, y donde recibe dos int. Voy a insertar en la posición 0 el dato 99 y después la muestro a la lista. ¿Qué pasará? Prácticamente no funcionó porque 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, para eso está el debug. Cortamos acá y corre. Entra, nuevo nodo, elemento, K igual a 0. Acá vamos a crear una variable auxiliar para guardar lo de pter elemento. Primero damos print igual a pter elementos. Aquí vamos a hacer print y este ya debería estar. No hacía falta. No hacía falta porque fíjense acá un igual y acá dos igual. Si yo le pongo dos igual estoy queriendo comparar algo. Si le pongo un igual es asignación. Con eso yo creo que ya debería estar. Era ese el error. Bien, 99 al inicio y los otros todos bien. Ahora verificamos con K igual a 4 que se tienen que, o sea, 5 tiene que seguir siendo el último. Este 99 se va a insertar como en el penúltimo.
Miren que el programa se queda colgando, debe ser que acá no está acabando el ciclo. Así que vamos a analizar por qué pasa esto. De nuevo. Ok, entra auxiliar. Lo hizo, pero acá. Ok. En este no está. Hay un pequeño error. Ahorita lo voy a solucionar. Fíjense, aquí yo hice anterior, digamos, era nuevo nodo. Acá no es anterior, acá es a donde estaba auxiliar. Auxiliar. Ese fue el error. Auxiliar. Y ahora sí. No hay por qué tiene que ser. ¿Ven? Lo inserta en el penúltimo y ya sea con 1 igual tendría que dar, o con 2 igual da. El algoritmo está bien. ¿Alguna pregunta sobre este algoritmo? Antes de que pasemos al número 3. Ok, no hay preguntas, yo creo, ¿no? Ahora sí. Dice el 3. Implemente un método que elimina el nodo que tenga el mayor número entero de las listas. Lista implementada con puntero. Este es fácil. Miren. Acá va a estar. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Dice que tienen que eliminar el nodo que tiene el mayor número entero. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tienen que identificar cuál es el nodo que tiene el mayor número entero y lo hacen la función suprimir, que ya la tienen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recorrer todo el nodo hasta ir preguntándose dato por dato cuál es el mayor y cuando acaben de recorrer toda la lista hasta que lleguen a null, hacen el suprimir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tener un nodo que va a ser lo vamos a llamar eliminar. ¿Por qué? Bueno, porque al principio, obviamente, hay un caso, digamos, si la lista está vacía, no elimina nada. Si la lista tiene un elemento, elimina el único que tiene. Si la lista tiene 2 o más, ya ahí ya vamos preguntando. Pero vamos a hacer el caso más complicado, digamos, el caso general, que es cuando tiene más elementos. Digamos, flecha verde, ¿a qué hacemos? Vamos a preguntar esto. Al principio, siempre va a ser el primer nodo que vamos a eliminar es el primero, digamos. ¿Por qué? Porque esto ya va a variar cuando vayamos preguntando con los siguientes. Vamos a tener nodo eliminar, que va a ser el primero, y después vamos a tener un nodo que recorre, que le voy a poner record, digamos. Que al principio igual va así. ¿Y cuál va a ser la condición? Este nodo eliminar va a ser el que nos va a guardar cuál nodo vamos a eliminar. Y cuál es la condición para que, digamos, si yo estoy acá y yo me pregunto si este dato es mayor a este dato, se actualice y apunte aquí, digamos. La condición va a ser esta.
si lo que hay en record.elemento es mayor o igual, bueno, mayor más que todo, es mayor a elim, no, elim elemento. Ahí si siento se actualiza y ¿qué haría? Que elim sea igual a record o a lo que está en el recorrido. En este caso, miren, si va así, esta condición no se cumple porque record 24 no es mayor a 24, pero igual sigue. Ahora voy al siguiente, cumple 1 no es mayor a 24, así que voy al siguiente. Ahora sí, 100 es mayor a 24, sí, y lo que tengo que hacer, este se va a actualizar acá y este sigue recorriendo. 14 es mayor a 100, no, sigue recorriendo. 24 es mayor a 100, no, sigue recorriendo. Llega nulo, acaba. Cuando se sale, como tenemos guardado el nodo eliminar en esta variable, hacemos un suprimir de este nodo. Y igual da lo mismo. Acá puede actualizarse una vez más, digamos. Si a este apunta 240 mayor a 100, sí, este se actualiza. Ahora, hay este caso, miren que, imagínense que este es 2400, 240 y este era 24. Por ejemplo, este caso es nunca se actualizan porque va a ir así, pregunta, no cumple, no cumple, no cumple y no cumple. Llega nulo y va a ser un suprimir del primero, nada más. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bien, necesitamos estas dos variables. Bueno, antes que todo, el nombre de la función es un void elimina nodo con mayor dato. Muy largo el nombre, pero así es. No recibe parámetros por si acaso. Y acá ponemos lista ptr. Ahora, si, primer caso, si la lista, a ver si no se cuelga, ahora si la lista está vacía, no hacemos nada. Para que no haga nada, pueden dejarlo así vacío y van al else, digamos. Pero yo le haría un return para que directamente se salga de la función. Ahora, el otro caso es cuando digamos, longitud, la variable longi es igual a 1. No hace falta que hagan las comparaciones. Lo que hacen es directamente this.suprime y ¿qué nodo le van a enviar? El nodo primero. Ese. Y está el otro caso general. Ahora y el otro caso general. ¿Qué hacemos? Creamos estas dos variables al inicio. Nodo L elim y nodo L recorre la verdad. Ahora, estos dos al inicio a cuál apuntan, a ptr elementos. Este otro truco es, bueno, no, algo más para aprender. Ustedes pueden hacer así, a ptr elementos recorre igual a ptr elementos pero hay una manera más fácil de hacer que estos dos apunten directamente esto con una sola línea. Fácil. Eliminar va a ser igual a lo que tiene recorre, que en realidad va a ser igual a ptr elementos. ¿Cómo es esto? Este lo va a asignar a estos dos que tiene atrás. Así funciona. Le voy a comentar esto para simplificar, para que se acuerden. Porque hacer estas dos líneas es lo mismo que hacerlo en esta línea. Yo creo que ya lo deben saber. A veces el ingeniero Contreras en Program 2 hace eso. Creo. ¿Y qué hacen? Lo mismo. ¿Cuál es la condición para que esto se acabe?
cuando recorrido llega a null. Así que esa es la condición que se acaba. Y mientras que recorre sea diferente de nulo, ustedes van a seguir recorriendo. Y van a preguntar, si recorre elemento es mayor a el lim elemento, ¿qué hacen? Aquí está. Eliminar la utilizan a la dirección donde está recorre. Recorre. Ok, y eso es lo único que se hace. Después, cuando sale del while, ¿qué hacen? Hacen un suprime. ¿De cuál nodo? El que tiene el int. Ese sería el método de elimina el nodo con mayor dato. Nada más. Lo vamos a probar. Ejercicio 3. Y aquí en vez de ser inserta, vamos a hacer un lista. Elimina nodo con mayor dato. Vamos a copiarlo acá. Vamos a hacer este. Cuando está al final, cuando está al medio y cuando está al inicio hay que probar siempre. Primero cuando está al inicio. 240 y los otros menores. Digamos, 100 y los otros menores. ¿Y cómo vamos a verificar que está cumpliendo? Mostramos antes de hacer el método, el de acá, y mostramos después de que hace el método. La muestra significa que se ha colgado. A ver. Acá miren, acá hago la comparación, pero recorre nunca lo estoy actualizando. Así, por eso ciclo infinito. Así que recorre igual a siguiente, para que vaya al siguiente nodo. Yo con esto yo creo que ya debería estar. Ahora sí, miren, elimina el 100. Ahora, cuando al medio está el mayor dato, también elimina el 100. Y ahora cuando el dato está al final, también elimina el 100. Bueno, y este es el método de elimina el nodo con mayor dato. ¿Alguna pregunta? Si no, seguiremos al siguiente ejercicio. El siguiente. Ok. Miren, dice, implemente una función que devuelva una nueva lista sin los elementos repetidos. Acá está el pequeño ejemplo. Y lo hacemos. Acá, fíjense, es una función. ¿Y qué va a devolver esto? Una nueva lista. Como yo puede devolver una lista así o puede volver una lista estática. No importa cómo haga esto. Yo voy a volver una lista puntero. Nueva sin repetidos, ¿verdad? Sin repetidos. Fíjense que ustedes pueden volver, digamos, su misma clase. Lo voy a hacer de dos maneras para que vean que funciona. Una que devuelva una lista puntero y otra que devuelva una lista pero sin puntero. Ok. No va a correr, al parecer. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir nombres de datos. Digo, nombres de métodos, al menos que tengan diferente tipo. Así que esto lo voy a poner sin repetidos puntero y ahí está sin repetidos nomás. Sin repetidos.
Esto ya es un poco complicado porque lo que tenemos que hacer, hasta el ejemplo, está un poco difícil, digamos. Por ejemplo, si yo tengo esta lista, lo que me debería devolver sería todos estos, pero esto tiene que ser copia. Fíjense lo que hace. Más que yo todo, ¿qué haría? Tomaría el primer dato y me fijaría si ese está adelante, y si ese dato lo pillo, elimino ese nodo. Después iría al siguiente. Tomo ese dato, me fijo si está más adelante, si lo pillo, elimino ese nodo. Lo mismo con todos hasta cuando, hasta que llegue al último, al de aquí. Y me vuelve a esta nueva lista sin repetir. Se colgó esta cosa. Vamos a esperar a hacerlo. Para empezar, tienen que crear una nueva lista para devolver eso. Lista ptr o igual a nueva lista. ¿Por qué una nueva lista? No pueden ustedes hacer nada de lo que tienen en su lista actual, digamos, ni enviarla. ¿Por qué? Porque estarían modificando la lista. O sea, tienen que enviarlo como una copia. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a trabajar sobre una copia. Van a crear una nueva lista y sus datos que tienen en esta lista los van a insertar en esta nueva lista. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Van a recorrer todo. Mientras auxiliar, que al final es igual a ptr elementos. ¿Qué van a hacer? Recorren todo. Mientras que sea diferente de nulo, ¿qué van a hacer? En la nueva lista van a hacer un inserta de qué. Bueno, como ya tengo inserta fin, creo, lo que tengan en auxiliar elemento y auxiliar lo van a hacer auxiliar punto siguiente. Lo tengo que cerrar. Ahora, tenemos acá. Lo que hace estas líneas son copia de la lista original. Van a hacer esto. Al principio, digamos, su lista va a estar vacía, pero después van insertando no. Está. Esto no es tan difícil, solo este auxiliar va a recorrer, digamos, es como si este fuera auxiliar, va a recorrer acá, lo inserta en la nueva lista, recorre acá, lo inserta en la nueva lista, acá, lo inserta en la nueva lista, aquí en la nueva lista, llega al null y prácticamente ya está la nueva lista. Esto lo pueden hacer así, pero yo haría, miren, aquí al inicio una función que se llama, bueno, eso mejor después esto, digamos, todo esto lo haría en una otra función que se llama copia o clonar y le devuelven acá nueva, pero eso es después. ¿Qué es lo que van a hacer? Como les dije, vamos a hacer esto. Vamos a tomar el primer nodo y vamos a verificar si está en los demás adelante.
¿De qué manera? Tenemos que hacer como un recorrido, cualquiera de los recorridos que es como para ordenar vectores de la misma manera. ¿Por qué? Con un for. Yo lo haría con un for, digamos. Tiene que ser con un while. Un while y adentro va a haber otro while. Tiene que haber dos nodos. Nodo L, que va a ser el primero, digamos, va a ser el que apunte. Vamos a crear los nodos. Nodo 1, nodo 2. Al principio apunta, este va a apuntar al primero y este nodo tiene que apuntar al siguiente de nodo 1, o sea, aquí. Ok, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que hacer, mientras que este nodo sea diferente de nulo, eso en el ciclo de más adentro. Así que, ¿qué voy a hacer? Acá, bueno, voy a crear nodo 1, que al principio va a ser igual a ptr elementos. Y este nodo 2 va a ser igual al siguiente de nodo 1. Esto adentro, pero nodo L, nodo 2 va a ser igual a siguiente. Algo muy importante, ya no hagan siguiente así así siguiente, como si estuvieran llamando dentro de la clase, porque ustedes tienen que llamar con como les explico, tienen que trabajar con esta nueva lista que han creado, porque tienen que trabajar con la copia. En este caso, acá yo ya tengo que apuntar a nueva .ptr elemento, tengo que apuntar a nueva ptr elemento, y acá tienen que trabajar sí o sí en la variable nueva. Siguiente. Acá en vez de hacer ptr elementos, hagan primero. Ahora, este de acá al siguiente de nodo 1. Verificamos que funcione. Lista ptr sin repetidos ptr. Sin repetidos ptr, sin repetido. ¿Por qué me sale error? Lista ptr. Falta la A. Ahora sí. Acá, falta condición. Miren, primero la condición de adentro. La condición de adentro es cuando llegue a nulo, se acaba la condición de adentro. O sea que mientras que nodo 2 sea diferente de nulo, se acaba. Ahora, esto va a ir avanzando así, digamos. Cuando se acabe, nodo 1 va a ir al siguiente,
digamos que no estamos eliminando, solo estamos haciendo cómo se va a recorrer. Después, se va a actualizar así y va a ir preguntando para ver si lo suprime o no. Pregunta y lo suprime. Ahora, después va así, obviamente después te va a ir así. Ta, ta, ta. Después, ta. Pues, ta, ta. Ahora, ¿cuándo se va a acabar esto? Si yo hago esto, no es, digamos, yo tengo que irme al siguiente nodo 1. En este caso, ¿qué me haría? Me botaría un error, ¿no? Así que el nodo final se acaba cuando nodo 1 es igual a fin, a lo que tiene fin. O sea que se acaba mientras que nodo 1 sea diferente de lista nueva fin. Mientras que este algoritmo tal vez es un poco muy difícil, la verdad. Yo nunca había hecho este algoritmo. Esos son algoritmos que se me plantearon y los hago. Acá adentro ya es cuando tengo que preguntarme. Vamos al primer caso. 24. Digamos que ya recorre. Voy a, no antes que todo, en el while de adentro recorre. ¿Qué va a hacer? Nodo 2 va a ser igual a nodo 2 siguiente. Y acá cuando se sale, se actualiza el nodo 1. Nodo 1 igual nodo 1 siguiente. Acá ya es donde se tiene que hacer algo. ¿Qué se hace? Pregunto. Si, digamos, yo tengo que llegar a un caso en donde pillo repetido. Por ejemplo, aquí lo voy a poner. Voy a preguntar, ¿el dato de nodo 1 es igual al dato de nodo 2? Sí. Digo, si es no, sigo. Pero ¿qué pasa si son iguales? Lo voy a ir poniendo, sí. Nodo 1, elemento, es igual a nodo 2, elemento. ¿Qué hago? Significa que este nodo, digamos, no hace falta que recorra más allá, porque con que ya hay repetido, este ya lo tengo que borrar. Así que tengo que controlar con una variable booleana que verifique cuando ya pilla un elemento para borrarlo. Así que acá, boolean repetido, que al inicio es falso, digamos, pero si pilla esto, significa repetido, igual va a ser a true. ¿Y por qué cambia esto a true? Porque si cambia a true, tiene que salirse del ciclo. Se sale del ciclo, digamos así es cuando se sale del ciclo. ¿Para qué? Así que acá yo tengo que poner otra condición, mientras que repetido sea igual a false. Porque cuando se sale del ciclo, me pregunto, si repetido es igual a true, ¿qué hago? Digamos, se salió, está así. Este nodo, ¿qué tengo que hacer? Tiene que haber un nodo que va a ser el que me va a ayudar a eliminar. ¿Por qué? Lo primero que voy a hacer es eliminar, voy a hacer que apunte a nodo 1 y hago que nodo 1 se vaya a su siguiente y hago el suprimir y ahora se actualizaría así. Con el suprimir de se actualizaría así la lista. Hasta para mí complicado. ¿Qué hago? Un nodo que me ayude para eliminar que apunte a nodo 1. Después hago la actualización del nodo 1 para controlar que no sean dos veces, o sea, porque si yo hago este nodo, digamos, actualizo acá, cuando se sale para actualizar de nuevo, acá voy a poner en el else, lo que va a hacer en el caso contrario. Una vez se actualiza, ¿y qué hago? En la nueva lista hago un suprime, ¿de cuál? De eliminar. Y bueno, según mi lógica, no sé si algo llegaría a fallar, pero ahí acaba. Digamos que eliminó
Ahora digamos que va a buscar 100. Sí. Bien. Eliminó este, ¿no? Lo eliminó. Y puntero elementos tendría que llegar a quedar así. Ahora, quedaron así la flechita. ¿Qué va a hacer? Va a buscar de nuevo. Busca de nuevo. Digamos, ahí no entra, se va al siguiente. Busca. Cumple, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Digamos, eliminar se va a crear. Va a apuntar a este. En esta línea hago lo de que elimine, apunte a nodo 1. En la segunda línea hago que nodo 1 vaya a nodo, al siguiente, y en esta línea de nuevo suprime, hago que este nodo desaparezca de la lista. Y así quedaría. Ok. Bueno, vamos a verificar que funcionó. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien. Voy a crear acá elementos que se han repetido. Acá voy a mostrar la lista original y aquí voy a crear una nueva lista ptr puntero copia, bueno, sin repetido, sin lista 2 voy a poner, y va a ser igual a lo que me devuelva lista, su función. Se colgó, demonios. Normalmente cuando se cuelga después de usar un puntero significa que algo está mal dentro de tu código y normalmente se cierra. Ojalá lo haya guardado. Bueno, si lo guardé, aquí close, y esta que está colgada la voy a cerrar. Voy a ver qué falla acá. Me falló y se colgó. Ejercicio 1, ejercicio 3, ejercicio 4. 4. Lista 2 igual a lista. Voy a crear acá. ¿Cómo se llama esto? Sin repetir ptr. Por seguridad, para ver qué pasa. Y después voy a mostrar lo que tiene lista 2. Vamos a ver qué pasa. A ver. Aquí tengo que poner el ejercicio 4. ¿Puede comer? Al parecer se colgó. Vamos a ver por qué pasa. Nueva longitud. Y aquí inserta todos. Ok, ahora aquí. Es nodo 1. Acá está lo que tiene nodo 1 y acá está lo que tiene nodo 2.
Nodo va al siguiente. Nodo 1 tiene 24 y nodo 2 tiene 24. Ahora, repetido igual a true. Acá se sale. Pregunta, ¿repetido es igual a true? Sí. Nodo 1 igual a lo que tiene el in, igual a lo que tiene nodo 1. Ahora, ¿dónde está? Nodo 1 va al siguiente. Y supuestamente hacen nueva suprime. Va por el else y pregunta. Nodo 1 igual a diferente nueva punto fin. Sí. Ahora. Nodo 2 hace lo mismo. No se repitió. Nodo 1 va al siguiente. Nodo 24 y elemento y no, 24 y 4. Ahora, 24 con 100, no. Repetido, no se repite, nodo 1 va. Ahora. 4 y 100 va al siguiente. No se repitió. Nodo 1 va al siguiente. Ahora, y acá, bueno, acabó bien, pero lista 2, cuando hago tu str, cancelar. Ok, hay un error cuando se hace el suprime de. ¿No está? En esta parte debe estar fallando. Si algo les, bueno, si van a hacer algoritmos así y algo les falla, cada vez que donde vean un error pueden hacer estos code, digamos yo voy a imprimir, me va. Entonces, mejor acá, cada vez que yo vamos a hacer de nuevo esto, pero vamos a hacer que se corte acá. Acá tiene que eliminarse 24. Cuando suprime algo, hay el error. Así que aquí vamos a ver qué pasa. Y mi primera lista. Eso es rarísimo. Pero la segunda vez no me quiere imprimir la lista. Ok. Lista 2,
listas sin repetidos. Error muy horrendo que me di cuenta que, fíjense, devuelve una lista con puntero y tengo que volver esto, pero no la devolví, no hice el return. Ese era el bendito error. Es importante seleccionar algo. ¿Ven? Todo iba bien. Ahora vamos a meter un poco más de datos para ver. Quiero yo que se repita el 4. 101. ¿Ven? Solo repetido, 4 se eliminó, 24 se eliminó. La única diferencia en esto, imagínense que quieren devolver así, para que lo puedan usar con punto, acá, ¿qué hacen? Una variable normal, declarada, y donde vean flechita, después de nueva, le ponen, solo después de que vaya nueva, punto, acá, nueva, siguiente, nueva punto suprime. Lo mismo. Eso como cambiaremos. Imagínense que acá quieren crear una lista 2 que sea igual a lista 1, pero sin repetidos. Eso les va a devolver para que puedan usar en una variable normal. Y acá lista punto USTR. Ok, ¿alguna pregunta? Este ejercicio es muy complicado. Bueno, no sé, yo nunca lo había hecho y para mí fue complicado. No sé, el algoritmo es brutal, la verdad, para mí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿el código este lo hiciste con 2 listas? Claro, Sí, ¿no? sí, es que, o sea, si lo que pasa es esto, mira, si te pide que devuelvas una lista, no podés trabajar sobre la lista original, así que tenés que crearte una nueva lista que tenga, digamos, una copia, y digamos, si el algoritmo te pide eliminar, digamos, todas las posiciones pares de los nodos, digamos, ejemplo, no podés eliminar la de la lista original, por eso trabajás sobre la copia y devolvés la copia. Por ejemplo, por eso es que acá nueva, y lo que hace esta parte es crear una nueva lista y copia lo de la lista original. Y bueno, siempre no olvidarse el return. Okay. No olvidarse del return porque eso me estaba fallando. Brutal. ¿Algún ejercicio más? ¿O no? Digo, un problema más sobre esto. ¿Sí? Yo lo hice en un void. ¿Estaría mal si lo ponle que lo entrego en un void? O sea, Trabajé sobre una lista. tu lógica, digamos, voy a decir, si lo hiciste está bien, pero ¿qué pasa? Mira, es leer, ¿no está? Dice, implemente una función que devuelva una nueva lista. O sea, por eso tienes que crear una nueva lista y copiar. Okay. Si te dijera, implemente un método que elimine los elementos repetidos de la lista, ahí ya estaría bien lo tuyo, digamos. Ese sería. Ahora, bueno, yo creo, voy a tratar de explicar.